Dicen que toda gran mente, en sí posee un toque de locura, algo que permite a una persona alcanzar nuevas alturas. Eso fue exactamente lo que le sucedió a nuestro protagonista, llamado Eón, quien aún no sabía que para alcanzar esa grandeza, debía pagar un enorme precio. Tras atravesar una gran puerta, una aventurera mundial de rango 4 llamada Alexandria, atacaba con sonrisa a un feroz dragón. Desde el inicio de la historia, los monstruos habían plagado y asolado el mundo. Sin embargo, poderosos aventureros luchaban en su contra para proteger a la humanidad de la extinción. Aquella mujer no era la única persona de gran poder, pues existían otros tan fuertes como ella, y cuando el prota los observaba combatir, no podía evitar sentir una profunda envidia. Era increíble contemplar sus rostros intrépidos, así como sus poderes insuperables. Al presenciar otra batalla, Eón se preguntaba si algún día podría llegar a ser como ellos, poseer un poder tan abrumador y letal que le permitiera acabar con sus enemigos con facilidad. Esa era la fuerza que el aventurero mundial de rango 5, llamado Silenus, había demostrado. Impactado, el chico no podía creer que aquella fuera la fuerza de quienes eran reconocidos como los 4 jinetes. Otro aventurero llamado Tori de rango 3, le decía con confianza que levantara la mandíbula, pues de lo contrario lo avergonzaría. Eón se disculpaba, ya que era el asistente personal de este sujeto. Le expresaba que teniendo frente a él a los más fuertes del mundo, no podía evitar emocionarse. Después de todo, el prota soñaba con que algún día sería tan poderoso como ellos. Thor sonreía al ver la motivación de su ayudante, pues notaba que su admiración era sincera, y le expresaba que había escogido un excelente sueño. Los demás miembros del equipo regresaban, y le preguntaban a Eón si tenía algo para comer y recuperar energías, a lo que él respondía que ya lo tenía todo listo. Alexandria se quejaba con Silenus, ya que era un bruto por querer comer un bocadillo en medio de un calabozo. Del mismo modo, lo hizo con Thor y Eón por estar de vagos, recordándoles que la mazmorra era de rango S+, y que ellos estaban holgazaneando. De repente apareció el último integrante del grupo, llamado Aerian de rango 2, comentando que el calabozo no parecía ser tan difícil. La mujer coincidía con él, afirmando que los monstruos caían con bastante facilidad, mientras que Silenus creía que con seguridad, la mazmorra debía ser de un rango inferior. Aerian comentaba que si el emperador había llamado a aquel calabozo la puerta loca, y los había enviado, entonces sin duda era peligroso. Además, en la entrada se había sentido el aura del señor infernal. Eón reflexionaba sobre aquello, recordando que un señor infernal era uno de los 3 reyes que habían creado a los monstruos y las mazmorras que los albergaban. Nadie había visto jamás a uno, pero si el calabozo realmente era del rango más peligroso, existía la posibilidad de que hubiera uno allí. Eón se sentía mal, pues ni siquiera era capaz de matar monstruos por su cuenta, y no sabía qué haría si aparecía uno de esos reyes. Thor le preguntaba si estaba asustado, ya que tras haber sido su asistente durante años, reconocía esa expresión a la perfección. Luego le preguntaba si alguna vez había permitido que algo le ocurriera durante sus misiones, pero el chico respondía que nunca. Thor le aseguraba que eso no cambiaría esta vez, y que no tenía nada de qué preocuparse, pues él lo protegería. Eón sentía la confianza que su jefe le transmitía, y le daba las gracias por cuidarlo siempre. Justo en ese instante, mientras el grupo conversaba, una fuerte explosión se sentía a sus espaldas. Rápidamente todos se voltearon sobresaltados, pues a pesar de ser muy fuertes, si aquello hubiera caído donde estaban, no habrían sobrevivido. El prota observaba con atención y distinguía que frente a ellos se alzaba una enorme criatura, mientras Thor se dio cuenta de que la mazmorra había comenzado con su desafío. El monstruo se dirigía a los presentes y les preguntaba si habían venido en busca del tesoro de la puerta loca. Sin embargo, afirmaba que si ese era el caso, ninguno de ellos era capaz de comprender su verdadera naturaleza. La criatura les expresaba que en aquel lugar solo una cosa era recompensada, y ante la mirada atónita de Eón, les indicaba que esa era la locura. Desde un lugar desconocido, bajo un gran trono elevado entre los cosmos, un ser se preguntaba quién sería capaz de lograrlo. El monstruo se quedó inmóvil frente al grupo, esperando una respuesta, pero Alexandria desenvainó su arma, considerando que enfrentarse directamente al jefe del calabozo sería lo mejor. Cuando la chica se disponía a atacar, el infernal ya había hecho su movimiento, y el ataque repentino se dirigió de lleno hacia el protagonista. Thor se dio cuenta de inmediato y logró salvar a Eón, advirtiendo que aquel jefe era capaz de manipular la tierra.
Eon sentía que todo ocurría con demasiada rapidez y comprendía que, de no haber sido rescatado, ya estaría muerto. El protagonista notó que Alexandria había recibido el ataque de lleno, lo que lo llenó de preocupación. Sin embargo, ella le ordenó que cerrara la boca, visiblemente molesta, y se abalanzó contra la criatura. El chico se alegró al ver que la joven estaba bien, y Thor le expresó que ellos eran reconocidos como los 4 jinetes, y que algo así no sería suficiente para derribar a Alexandria. Aún así, con solo observarlo, Thor se daba cuenta de que necesitarían mucho más poder para acabar con una criatura de ese tamaño. Thor le decía a Aerian que era hora de tomar la ofensiva, mientras Silenus destruía con una sola mano una de las rocas que el infernal había lanzado. Después, le indicaba a Eon que tendría que dejarlo por un instante, asegurándole que no tenía nada de qué preocuparse, pues acabarían con esa cosa antes de que tuviera oportunidad de atraparlo. El prota confiaba en sus palabras, si Thor lo decía, entonces estaría bien. Sin embargo, al soltarlo desde las alturas, Eon cayó al suelo y se torció violentamente el tobillo. El impacto lo inmovilizó y le provocó un dolor intenso, justo cuando un ataque estaba por darle, pero Silenus apareció para contrarrestarlo. Casi de inmediato, el aventurero impulsó su brazo hacia atrás, y el prota comprendió que lanzaría su tridente. El arma pasó por debajo del infernal y se incrustó en la tierra, provocando una explosión de energía que desestabilizó al monstruo, obligándolo a esforzarse para no caer. Aerian avanzó y le indicó que había hecho un buen trabajo y que tenía buena puntería. Luego alzó el brazo y canalizó en su mano una extraña energía oscura. Aquella técnica, llamada agarre de la muerte, proyectaba frente al monstruo una sombra con su misma forma, la cual tenía la capacidad de atarlo y atraerlo hacia el suelo. Luego, el sujeto le ordena que deje de oponer resistencia, y que permanezca quieto. Con la criatura ya atrapada, Alexandria entró en acción y atacó de frente. Le advirtió que no se olvidara de ella, pues ahora planeaba hacerlo pedazos. Con un movimiento veloz, y fiel a su carácter mal hablado, le lanzó una tanda de insultos. La fuerza de su impulso rompió el suelo, y con rápidos cortes, cercenó el brazo del monstruo. Como si fuera mantequilla cedió, y la criatura terminó postrándose ante la mirada de Thor. Suspendido en el aire, alzó su martillo y comentó que ahora era su turno de actuar. Invocó el poder de los rayos y los canalizó en su arma, preparándose para ejecutar un ataque letal. El líder del equipo les expresaba a sus compañeros que en verdad, se lo habían puesto demasiado fácil. Con su martillo, potenciado hasta adquirir una forma gigantesca, afirmó que la criatura era su blanco perfecto. El infernal quedaba a su merced mientras, con gran velocidad, Thor descendía desde el cielo. Un poderoso rayo cayó sobre la cabeza del monstruo, haciendo que chispas de fuego se dispersaran por el aire. Tras el impacto, una gran cantidad de humo se elevó desde el suelo, y el hombre expresó con satisfacción que había sido un combate muy divertido. Eon observaba a los aventureros con profundo asombro, pues había presenciado una batalla espectacular. Después de la batalla, ellos se comportaban como si nada hubiera ocurrido, actuando con total despreocupación. En contraste, el prota pensaba que los 4 habían derrotado a un jefe tan poderoso, mientras que él había sido un completo inútil. Solo les había estorbado, y eso lo hacía sentirse nefasto, como una completa escoria. De pronto, una voz resonó y les dijo que lo habían hecho bien, preguntándoles si habían venido a reclamar poder y riquezas, afirmando que personas como ellos siempre eran codiciosas. Aerian se daba cuenta de que estaban frente a uno de los 3 reyes, y aquel ser les expresó que solo les faltaba una cosa para obtener el regalo de la mazmorra. Entonces, frente al grupo, apareció un altar. El rey comentó que parecían ser buenos amigos, por lo que había llegado la hora de jugar un último juego. Ante la mirada atónita de todos, les expresó que ahora debían decidir quién de ellos merecía morir y ser sacrificado. Si fracasaban en ese juego, el regalo del calabozo se bloquearía y se perdería para siempre. Además, solo tenían 10 minutos para tomar la decisión y no podían perder tiempo. Luego, el rey tras la puerta loca, les manifestó que había llegado el momento de que comenzara la verdadera diversión. Eon se quedaba perplejo, al comprender que debían elegir a quien sacrificar en el altar. Si no hacían nada, la mazmorra se cerraría por sí misma y no sería posible volver a entrar. El chico sabía que elegir entre ellos era algo que no podían permitirse, por lo que sugería abandonar el calabozo para no quedar atrapados. Le transmitía esa idea a Thor, pero él no respondía y permanecía en silencio, con la cabeza agachada. Entonces, Eon le preguntó si estaba considerando hacer lo que el rey había propuesto.
Aerian interrumpió al prota, y le explicó que Thor no había dicho nada porque sabía exactamente lo que debían hacer. Indicaba que ellos eran los 4 jinetes, los aventureros más poderosos que existían. Eran héroes irreemplazables en un mundo gobernado por monstruos, y no podían morir en ese lugar. A diferencia de ellos, Eon solo era el asistente de Thor y una persona común. Para alguien como él, siempre sería fácil conseguir otro ayudante gracias a su fama. A pesar de que el chico no tenía ninguna posibilidad de enfrentarlos, aún así reunió valor y desenvainó su espada. Les dijo que eran unos dementes y planeaban sacrificarlo, únicamente por la promesa de obtener el regalo de la mazmorra. Se suponía que eran héroes que protegían a los inocentes, no a aquellos que abusaban de ellos. El prota recordaba cómo minutos antes le había dicho a Thor que algún día quería ser como ellos, pero ese recuerdo ahora lo llenaba de frustración, pues los había admirado y habían resultado ser unos viles asquerosos. Entre lágrimas, les expresaba cómo podían ser así, y si de verdad valía la pena hacer lo que estaban pensando, solo por obtener más poder. Como el prota no dejaba de hablar, Thor decidió actuar de inmediato, y sin que Eon llegara a percatarse, lo atravesó con su espada. Con una frialdad absoluta, la persona a la que más admiraba le dejaba claro que sí, que estaba dispuesto a sacrificarlo por más poder. Mientras la rabia y la frustración se apoderaban de Eon, aquellas palabras resultaban más dolorosas que la fría hoja incrustada en su pecho. Después de eso, Silenus arrastró el cuerpo del chico hacia el altar, y mientras dejaba un rastro de sangre a su paso, Eon pensaba en cómo todo había terminado de esa manera. Incluso en quien más había confiado, resultaba ser una basura que ahora lo traicionaba. Recordaba cuando Thor le había dicho que nunca dejaría que le ocurriera nada, una promesa que afirmaba estar decidido a cumplir, pero que ahora quedaba reducida a una mentira, solo para obtener una recompensa. Cuando el prota ya se encontraba sobre el altar, Aerian le indicó a Alexandria que lo terminara. La mujer afiló su espada, y expresó su fastidio por ser siempre quien debía encargarse del trabajo sucio. Luego se acercó hasta donde estaba Eon sin decir palabra alguna, y se limitó a observarlo. El joven tenía los ojos cerrados por la pérdida de sangre, y su cuerpo comenzaba a tornarse pálido. Sin más, la chica alzó su espada para rematarlo, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, algo ocurrió. El joven reaccionó y con su brazo izquierdo, desvió la espada, tomando completamente por sorpresa a la mujer. El arma salió despedida hacia atrás, justo hacia donde se encontraba Silenus, y le hirió su ojo izquierdo. El corte fue tan profundo e inesperado, que el enorme aventurero lanzó un grito de dolor. Furiosa, Alexandria sujetó a Eon por el cuello y le exigió que dejara de luchar y se rindiera de una vez. Sin embargo, Eon la miraba fijamente sin una pizca de miedo, con sus enormes ojos morados. Después los llamó perros, y les expresó que algún día obtendrían lo que se merecían, pues ahora comprendía que no eran verdaderos héroes, sino pura escoria. Luego, con un odio profundo, les gritó que quienes deberían estar sobre el altar, en lugar de él, eran cada uno de ellos. Silenus lo interrumpió con furia por lo que le había hecho a su ojo, y se abalanzó contra el prota con la intención de liquidarlo. Con un poderoso puño, lo golpeó justo en el lugar donde Thor lo había atravesado con su espada. A pesar del dolor insoportable que Eon sentía, no se arrepentía de nada de lo que había hecho. Mientras aquel hombre lo golpeaba con crueldad, el joven pensaba que de todas formas, ya habían decidido eliminarlo sin dudarlo siquiera. Alexandria y Aerian observaban en silencio, mientras el tipo masacraba al muchacho. Eon por su parte, se preguntaba si el poder de alguien definía el valor de una vida, y si realmente merecía morir de esa manera. Pero la ira de Silenus era tan grande, que estaba muy lejos de detenerse. Sin embargo, el prota reflexionaba que si ese era su destino, deseaba que en su próxima vida tuviera la oportunidad de ser más fuerte. Poco a poco, el chico comenzó a sentir cada vez más frío, mientras su conciencia era arrastrada hacia otro lugar. Cuando abrió los ojos, se percató de que una enorme puerta se alzaba frente a él, y se preguntó si acaso ya se encontraba en la otra vida. De repente, una voz lo llamó por su nombre y le dijo que podía verlo. Quien le hablaba era uno de los 3 reyes, y le ofrecía sus felicitaciones por haber ganado aquel juego. Con una sonrisa macabra y demencial, le daba la bienvenida a la puerta de la locura. El prota no sabía qué significaba aquello, pero respondió que nunca en su vida había escuchado hablar de un lugar así. El rey le explicó que esa puerta solo existía en la frontera entre la lógica y la locura, y que alguien como él jamás habría sido capaz de encontrarla por su cuenta. Eon se dio cuenta entonces de que quien tenía frente a él era el mismo ser que había controlado al infernal antes,
pues reconocía aquella voz. Intentó decir que por su culpa había sido traicionado, pero no logró terminar la frase. El rey lo incitó a que no se quedara callado y concluyera lo que estaba diciendo, pero el chico permaneció temblando, dominado por la frustración. Aquel ser le pidió que recordara, aclarando que no había sido él quien lo había enviado a ese lugar, sino aquellos a quienes creía sus amigos. Eón comprendió que lo que decía era verdad, ya que los 4 jinetes lo habían desechado sin motivo, pues ellos ya poseían suficiente poder y riqueza. El rey le dijo que no tenía por qué sentirse desanimado, y que al parecer no había prestado atención a lo que le había comentado antes. El prota había sido el ganador del juego de la mazmorra, y sorprendido, no logró entender su significado. El rey, sacando unas llaves de su sombrero, explicó que él y los aventureros habían tenido que elegir a quién sacrificar, y que en los juegos que a él más le gustaban, siempre existía un solo ganador. Lo que más le emocionaba era que en este caso, quien había obtenido la victoria era la persona menos esperada. Como ganador, ahora Eón tenía el derecho de recibir el poder de la puerta de la locura, es decir, todo el poder del rey. El prota aún no comprendía quién era realmente aquel ser, por lo que le preguntó para saciar su curiosidad. Con una enorme sonrisa siniestra, el ser se presentó como el señor infernal de la locura, el rey loco. De inmediato Eón se disculpó, señalando que al haber sido eliminado, cualquier regalo que se le concediera se desperdiciaría en él. El rey loco le respondió que eso era incorrecto, y que estaba equivocado. Cuando el chico vio las llaves se quedó asombrado, pero aún más cuando supo que podría renacer, y que en esa vida sería más fuerte. Luego, con un poderoso estruendo, las llaves se alinearon una tras otra. El rey loco manifestó que aquel regalo no venía sin un precio que pagar, pues todas las cosas buenas siempre conllevaban un sacrificio. Explicó que su poder se basaba en la locura, y que si se utilizaba en exceso, quien lo poseyera podría perder la cordura en poco tiempo. Aún así, agregó que suponía que ese costo era preferible a permanecer muerto. Entonces le preguntó al chico qué pensaba hacer, si aceptar su regalo y volverse poderoso, o quedarse en el solitario vacío de la muerte. Eón, observando las llaves, se dio cuenta de que toda su vida había sido desechado, y que tal vez todos tenían razón al llamarlo inútil y débil. Creyó que si trabajaba para alguien fuerte, podría aprender algo y que algún día llegaría a ser como ellos, pero se había equivocado. Solo había seguido a unas escorias codiciosas, al igual que a todos aquellos que lo habían menospreciado antes. También recordó que después de aquella mazmorra, se suponía que debía volver a casa. Por culpa de los 4 jinetes, eso ya no podría suceder, pero no sería por mucho tiempo más. El rey loco observaba al muchacho con atención, hasta que finalmente dio su respuesta. Con la mirada cargada de ira y determinación, Eón le dijo que aceptaría todo su poder, sin importar el costo. Estaba decidido, pues necesitaba regresar para demostrarles a todos que estaban equivocados, y también para darles lo que se merecían. Tomando las llaves de la puerta loca, el prota expresó que sabía que podía cambiar su futuro y dejar de ser débil. Luego, estas comenzaron a resplandecer, y el rey loco, visiblemente emocionado, afirmó que aquello era perfecto y que ahora tenían un acuerdo. Le dijo a Eón que había tomado una buena decisión, mientras la puerta delante de él empezaba a abrirse poco a poco. La luz del otro lado golpeó de lleno el rostro del muchacho, y el rey loco le expresó que cuando un juego termina, no significa el final de la partida, sino el inicio de otra. Con una sonrisa, añadió que estaba ansioso por ver cómo le iría a Eón en el futuro. Entre risas cargadas de locura, lanzó unas cartas al aire, dando inicio a la nueva vida del joven. Eón, asombrado, no sabía si aquella oportunidad era real o no, pero de serlo, se preguntaba si sería capaz de aprovecharla. Además, deseaba demostrarle al mundo entero que todos estaban equivocados con él. Al regresar a la realidad, Alexandria comentaba que el aura del rey ya había desaparecido y que se habían arriesgado por nada, pues al final nunca hubo una recompensa. Se preguntaba si habían hecho lo correcto, pues habían aniquilado al prota por nada. Aerian expresaba que ya lo comprobarían y que mientras tanto, Silenus necesitaba atención médica. Alexandria creía que todo había sido un completo desastre, pero ya no había nada más que hacer, así que le pidió a Thor que se marcharan. Mientras el hombre observaba el cadáver de Eón, ella le dijo que ya no había nada que él pudiera hacer. Thor decidió marcharse sin decir una sola palabra, sin que nadie pudiera saber si sintió arrepentimiento o no. Entonces el grupo de aventureros abandonó la mazmorra, dejando el cuerpo del chico sobre el altar. Sin embargo, no se percataron de que desde él, una oscura energía comenzaba a emerger.
De pronto un mensaje del sistema lanzó una alerta, indicando que Eon había sido recompensado con el sistema de la puerta loca y que renacería en el nivel 1. El prota escuchó aquellas palabras resonar en su mente y desorientado se preguntó cuál era el significado de todo eso. De repente el chico despertó y abrió los ojos de par en par, dándose cuenta que el rey loco había cumplido su promesa y lo había traído de vuelta. Eon se incorporó sin saber en dónde estaba sentado, creyendo que aquello era un milagro, pues había pensado que le habían mentido. Al no saber dónde se encontraba, giró la cabeza tratando de ubicarse, pero cuando vio que estaba sobre una pila de cadáveres, gritó aterrorizado. La cantidad era tan grande que no lograba comprender qué había sucedido, ni por qué había tantos cuerpos allí. Entonces un sonido repentino se escuchó frente a él y una ventanilla apareció flotando en el aire. Era un mensaje del sistema que le otorgaba una misión: eliminar a los 20 saqueadores que habían atacado una aldea cercana. Esa información junto con la pila de cadáveres hizo que el chico pensara lo peor, por lo que giró la mirada hacia atrás, donde una intensa luz iluminaba. Fue allí cuando presenció algo atroz: una aldea entera ardía en llamas. Desde su trono el rey loco sonreía, preguntándose cómo daría inicio a aquel juego el prota. Mientras tanto, el mensaje del sistema le recordaba su progreso actual y que aquella no era más que una misión del tutorial. El chico no entendía qué demonios estaba ocurriendo, ya que ver la aldea envuelta en llamas, sumado a la ventanilla del sistema, solo conseguía confundirlo aún más. De pronto, desde aquella ventana comenzó a salir una especie de pequeño pulpo monstruoso, lo que hizo que casi se orinara del miedo. La criatura flotante soltó una risa burlona, comentando que lo había pillado completamente desprevenido. Eon, a la defensiva, se preguntaba qué era esa cosa y de dónde había salido, mientras el pulpo pensaba que el prota estaba exageradamente nervioso. Haciéndose el importante, la criatura comenzó a toser antes de presentarse. Dijo llamarse Cayoreos y ostentar el título de devorador de sueños. Sin embargo, en el caso de Eon, le permitía llamarlo simplemente Kai, ya que era mucho más corto. El pulpo flotante explicó que el rey loco lo había enviado para guiarlo y enseñarle sobre el sistema de la puerta loca. Entonces le preguntó a Eon si realmente había dicho que quería volverse fuerte, y el chico, recordando sus palabras de antes, respondió que sí. Tras obtener esa confirmación, los ojos de Kai brillaron con un tono azul fantasmal, y afirmó que entonces sería su mentor. Le enseñaría y lo guiaría para que pudiera alcanzar la cima de su poder. Después de eso, el pulpo continuó explicando que Eon había sido aniquilado por quienes se hacían llamar sus amigos, que luego había hablado con el rey loco, y finalmente había renacido. Gracias a haber sido sacrificado en el altar, el rey loco le había otorgado el sistema como un regalo. El chico miró expectante aquella ventana flotante, pues en ese mundo ese tipo de cosas simplemente no existían. Kai comentó que el sistema funcionaba como una especie de juego, ya que su majestad no le entregaría todo su poder de una sola vez. Tendría que ganárselo completando misiones. Mediante ese sistema, conocido como la puerta loca, el rey podía canalizar su poder hacia él. Luego, el pulpo indicó que actualmente Eon se encontraba en el nivel 1, y que desde allí comenzaría su camino. A medida que derrotara enemigos y completara misiones, obtendría puntos de experiencia. Al acumular esos puntos, su nivel aumentaría y, con ello, se volvería mucho más fuerte. El prota se preguntaba cómo era que ganaría poder al subir de nivel, y Kai le explicó que sería a través de la obtención de habilidades y el aumento de sus atributos naturales. Justo cuando Kai estaba a punto de continuar con su explicación, unas voces los interrumpieron. Eran unos hombres que habían notado la presencia del prota y creían que se trataba de un superviviente, aunque por su vestimenta, decían que Eon se veía diferente a los aldeanos. Eso tampoco les importaba, y al igual que la gente del pueblo, el chico también debía desaparecer. Aquellos sujetos eran los saqueadores que habían masacrado la aldea, y ahora habían marcado al prota como su nueva víctima. Kai, visiblemente emocionado, le dijo al chico que aquello era perfecto, pues se trataba de una oportunidad irrepetible, para que pudiera probar sus nuevas habilidades. Por supuesto que Eon no lo veía de la misma manera, y apenas divisó a los bandidos, salió corriendo sin pensarlo. Los saqueadores se burlaban del muchacho, señalando que no era alguien especialmente valiente.
Con una clara sed de sangre, afirmaban que debían atraparlo y que no podría escapar. Durante su huida, Eón logró esconderse en una de las casas saqueadas, esperando no ser descubierto. Para su mala suerte, Kai llegó hasta allí y le preguntó por qué no había peleado, pero el chico le suplicaba que guardara silencio para que no lo encontraran. El pulpo flotante le explicó entonces que los demás no podían verlo, y que solo aquellos tocados por la locura eran capaces de verlo u oírlo. Luego, visiblemente cabreado, insistió en que aún no había respondido a su pregunta y quería saber por qué había huido. Eón se sentía abatido y dudaba de si realmente podía cambiar de ser alguien débil a volverse fuerte. A través de Kai, el rey loco se mostró molesto y le preguntó si todo lo que había dicho antes sobre vengarse había sido una mentira. Apretando los dientes con frustración, el prota respondió que no había dejado de pensar en ello ni un solo momento. El pulpo se colocó frente al chico y le planteó si había huido por miedo a morir una vez más o si se trataba de algo distinto. Fuera cual fuera la razón, le dejó claro que el rey no lo había devuelto a la vida para que volviera a pasarla escapando. Por ello, Cayoreos le indicó que había llegado el momento de enseñarle cómo destruir a sus enemigos. Mientras tanto, los saqueadores continuaban buscando al prota, mientras la aldea ardía envuelta en llamas. Pensaban que si ellos no lo habían encontrado, quizá alguno de sus compañeros ya lo había hecho. De pronto, uno de los hombres notó que alguien los observaba desde el interior de una casa. Al darse la vuelta no vio a nadie, y la duda se apoderó de él, preguntándose si había sido Eón. El sujeto desenvainó su arma y anunció que iría a revisar aquella casa, aunque sus compañeros afirmaron no haber visto nada extraño. Sin prestarles atención, el hombre lanzó una fuerte patada y derribó la puerta, ingresando al interior. Allí encontró a una figura encapuchada, de espaldas, mirando fijamente una pared. El saqueador comprendió de inmediato que se trataba del chico, y se llenó de emoción, ordenándole que se moviera. Lo que el hombre no pudo ver, fue que bajo la capucha, el rostro de Eón mostraba una sonrisa torcida y siniestra, como si su presa ya hubiera caído en la trampa. Luego, con su mano derecha y sin darse la vuelta, el joven dejó caer una muñeca al suelo. El bandido, al reconocer el objeto, quedó completamente paralizado, con la mirada fija en él. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, mientras la confusión se apoderaba de su mente. No entendía qué estaba ocurriendo, ni por qué esa muñeca se encontraba allí, ya que aquello era imposible. Al adentrarse en el pasado de aquel hombre, se revelaba que antes de convertirse en un saqueador, había sido una persona amable. Tenía una hija pequeña, una niña alegre que adoraba profundamente su muñeca, aquella que su padre le había regalado. Tristemente aquella felicidad no se mantuvo, y un día ocurrió una desgracia, que hizo que ese hombre perdiera la esperanza y las ganas de vivir. Su aldea fue atacada por monstruos, y su hogar terminó consumido por las llamas. Al mirar desesperado hacia donde se encontraba su hija, solo pudo distinguir una pequeña mano y una muñeca siendo devoradas por el fuego. De regreso al presente, el hombre levantó el objeto y le preguntó a Eón dónde lo había conseguido, exigiendo una respuesta inmediata. De pronto, el terror lo invadió cuando la muñeca comenzó a hablar con la voz de su hija, preguntándole por qué estaba haciendo aquello, y por qué estaba lastimando a gente inocente. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, y soltó la muñeca justo en el instante en que Eón empezó a girarse. Un aura oscura se desprendió del prota, que continuó hablando con la voz de la niña, insistiendo en saber por qué se había convertido en alguien malvado. Cuando el rostro del chico quedó al descubierto, este adoptó la misma expresión que la muñeca, aunque deformada y completamente desquiciada. Al volver a escuchar la voz de su hija fallecida, el hombre pronunció su nombre y no pudo contener las lágrimas. Entonces el chico manifestó una horda con todas las víctimas del bandido, apareciendo ante él como un tormento del pasado. El sujeto abrió los ojos con horror al reconocerlos, ya que sabía que no eran personas malvadas, sino gente común que había caído por su mano. Ahora, aquellas figuras se lanzaban hacia él entre gritos, mientras los recuerdos regresaban y revivía como había disfrutado hacerlo sufrir. El remordimiento se hundió profundamente en su ser, e incapaz de soportar aquella tortura, se disculpó con su hija, reconociendo que había sido un padre terrible. Entre lágrimas, no comprendía cómo había terminado recorriendo un camino tan oscuro, sabiendo que desde el día en que la perdió, nada volvió a ser igual. Nunca olvidaría la voz de su hija aquella noche, cuando los monstruos que los atacaron lo obligaron a presenciarlo todo. Frente a su casa envuelta en llamas, la niña le gritaba desesperada a su padre que la ayudara, que se estaba quemando. Aquellos alaridos le helaban la sangre,
y lo único que podía hacer era llorar de forma descontrolada mientras era forzado a mirar. Las criaturas eran tan crueles que incluso lo sujetaban para impedirle acercarse, mientras él gritaba con todas sus fuerzas. Después de aquello, algo dentro de él se quebró por completo, y terminó perdiéndose a sí mismo, comenzando a destruir todo lo que encontraba a su alrededor. En el presente, frente a la pila de cadáveres y entre lágrimas, le suplicaba a su hija que lo perdonara por aquello en lo que se había convertido. Cuando el hombre ya estaba completamente roto, Eon aprovechó la oportunidad para atacar y lo liquidó utilizando su propia arma. Le hizo saber que por desgracia para él, no existía el perdón, pues lo que había hecho era terrible y vil. El chico permaneció en silencio frente al cuerpo, comprendiendo el dolor por el que habían pasado sus víctimas. En ese momento, el contador de objetivos se actualizó, y el sistema indicó que había activado su habilidad de alucinación. Esta permitía que el objetivo enfrentara sus miedos más profundos, y solo podía aplicarse tras establecer contacto directo con la víctima. En otra zona de la aldea, el jefe de los saqueadores se preguntaba si aquellos eran todos los supervivientes que quedaban. Uno de sus hombres le respondió que así debía ser, pues habían arrasado por completo con el pueblo. El líder señaló que eso era perfecto y ordenó quedarse con las mujeres, ya que seguramente podrían venderse a buen precio. En cuanto al resto, no les servían de nada, por lo que debían ser eliminados. Justo en ese momento, una presencia inesperada hizo que el jefe se girara de inmediato. Al ver quién se acercaba se quedó impactado, ya que Eon avanzaba arrastrando los cuerpos de sus hombres, sin pudor alguno. Al soltarlos en el suelo, expresó que al principio se había sentido mal por haber aniquilado a sus compañeros, pero que al presenciar lo que estaban haciendo, su mente se había despejado. Comenzó a pensar que tal vez estaba haciendo lo correcto, y con una mirada cargada de ira, dejó claro que ellos serían los siguientes. El jefe de los saqueadores le preguntó si acaso era un aventurero venido de tierras lejanas o si se creía algún tipo de héroe. Mientras varios hombres apuntaban al chico con ballestas desde los tejados y el interior de las casas, el líder le cuestionó si deseaba morir. Eon los ignoró por completo y comenzó a contar, comentándole a Kai que al parecer, todos los saqueadores estaban reunidos allí. Luego suspiró, reflexionando que al inicio se había sentido asustado, al enfrentarse a tantos enemigos, pero por alguna razón extraña no sentía nada, ni siquiera miedo. Con determinación, desenvainó sus 2 espadas y activó su habilidad de alucinación. Como los saqueadores lo observaban directamente, fue sencillo atraparlos bajo su control. Segundos después, los hombres tomaron sus propias armas, y ante la mirada atónita de su jefe, se desvivieron. Aquello generó una enorme tensión en el sujeto, que se puso en guardia, comprendiendo que Eon no era alguien común. Poco después ambos chocaron sus espadas, y mientras las chispas saltaban, el prota le cuestionó si realmente se sentía orgulloso de lo que hacía con las personas. Ante ello, el jefe retrocedió y respondió que solo hacía lo que debía, que para él aquello no era más que una oportunidad. Todos los demás hombres se lanzaron de inmediato contra Eon, y este expresó que hablaban igual que aquel miserable, igual que su antiguo líder. Con una mirada oscura, cargada de resentimiento y locura, gritó que la vida de las personas no eran simples peldaños que pudieran usar a su antojo. Al instante, el efecto de control atrapó a los sujetos que avanzaban de frente. Mientras su líder les exigía saber por qué se habían detenido, el joven se abalanzó sobre ellos. Con movimientos veloces y letales, los despachó uno por uno con una precisión aterradora, sin mostrar la más mínima duda ni piedad. Luego, como si no hubiera sido nada, su atención se centró en el líder, fijándolo como su objetivo. Este no comprendía de dónde había salido aquel chico, ni cómo había logrado eliminarlos en cuestión de segundos. En su mente se preguntaba por qué no podían detenerlo, y ordenó a los hombres restantes que dispararan de inmediato. Fue entonces cuando Eon vio frente a él a un hombre que cargaba un enorme cañón, y sin más le dispararon casi a quemarropa. La velocidad del proyectil fue tal que apenas accionaron el arma, la bala ya se encontraba a centímetros del chico. Ante la sonrisa confiada del jefe, una violenta explosión se desató en el lugar donde se hallaba el prota. Satisfecho, el líder afirmó que por fin había eliminado a aquel despreciable, sin embargo, su alegría duró muy poco. El cañón no había surtido efecto, y tras disiparse la cortina de humo, el prota comentó que ellos eran una buena práctica para sus poderes. El chico había utilizado otra habilidad llamada infusión, con la cual usando su mano derecha, detuvo la bala de cañón al instante.
Aquella habilidad le permitía infundir una parte de su cuerpo o un objeto con energía corrupta, aumentando de forma temporal la fuerza y el daño físico de la zona afectada. Después de detener el disparo, Eon expresó que ahora era su turno, y apretando con fuerza la bala, le indicó al jefe que la atrapara. El chico la lanzó con una velocidad brutal, pero gracias a su agilidad, el líder logró esquivarla por poco. El proyectil pasó rozando a los demás hombres, dejándolos completamente paralizados por el miedo. A lo lejos se produjo una enorme explosión, mientras el jefe, aún impactado, se preguntaba qué demonios era realmente el brazo del chico. Aprovechando la conmoción, este avanzó contra los saqueadores, y uno por uno comenzó a aniquilarlos, como un monstruo cazando a su presa. Al comprender que no tenían posibilidad alguna, los bandidos optaron por tomar a los aldeanos como rehenes, amenazando al prota para que no intentara nada. Eon reaccionó como si no le importaran sus palabras, y les dejó claro que no lo harían. Ambos hombres, al mirarlo directamente a los ojos, cayeron bajo su control, y tras unos segundos, comenzaron a ser atormentados psicológicamente. Gritaron desesperados y soltaron sus armas, mientras el chico avanzaba hacia ellos, manifestando que usar a inocentes como escudos era propio de auténticas escorias. Concentrando una enorme potencia, el chico infundió aún más energía en su brazo derecho y descargó sobre ellos un puñetazo devastador. El impacto los destrozó y los lanzó varios metros hacia atrás. Los aldeanos observaban la escena completamente impresionados, mientras el líder de los saqueadores caía al suelo, abatido por aquel poder abrumador. Kai le expresó a Eon que lo había hecho muy bien y que solo quedaba uno más, provocando que el chico clavara una mirada penetrante en el hombre. Desde el suelo, este suplicó que se detuviera, afirmando que no era necesario seguir con aquello. El prota se plantó frente a él, y con la mirada cargada de sed de venganza, le expresó que tampoco necesitaba herir a las personas de aquel pueblo. Le recordó sus propias palabras, aquellas que había dicho sin el menor remordimiento, quedarse con las mujeres porque se venderían a un precio decente, y eliminar al resto sin pensarlo dos veces. El jefe de los saqueadores desvió la mirada, mientras el chico le preguntaba si esas palabras le resultaban familiares. Además le hizo ver que si lo dejaba con vida, no pasaría mucho tiempo antes de que volviera a hacer lo mismo, repitiendo sus atrocidades en un ciclo interminable. Cuando Eon pronunció esas palabras, algo extraño ocurrió en su cuerpo. Una barra de locura comenzó a llenarse, y su expresión cambió a una más desquiciada. El pulpo le pidió que se controlara, sabiendo que él era capaz de manejar mucho más poder. El líder aprovechó aquel instante de distracción para lanzar su ataque final, mientras Kai comentaba con ironía que tuviera un poco de cuidado. De pronto se escuchó un ruido, y como si no fuera nada Eon levantó el brazo, haciendo que el cuchillo del hombre se rompiera en pedazos, como si fuera cristal. El saqueador bajó la mirada, y comprendió que no podía ganar. Tal vez aquello era lo que se merecía, un verdugo que los castigara por sus crímenes. El chico no respondió, pero con una sonrisa cargada de satisfacción, descargó su brazo reforzado contra él, desintegrándolo desde el torso hacia arriba. Luego comenzó a reír, cambiando la expresión que tenía antes, cuando era una persona cuerda. Fue entonces cuando el sistema de la Puerta Loca anunció que la misión de la eliminación de los bandidos había sido completada. El mensaje lo felicitó, y le informó que había alcanzado satisfactoriamente el nivel 2.